¿Qué tal están? Bienvenidos. La filosofía de Ricardo Ferrara puede definirse como una reflexión profunda, crítica y sistemática sobre la relación entre razón, fe y misterio, integrando filosofía y teología sin reducir una a la otra. Su obra se ubica en la intersección de la filosofía de la religión, la metafísica y el hermenéutico diálogo entre tradición filosófica occidental y pensamiento teológico cristiano. En el centro de su preocupación está el misterio de Dios, la posibilidad de su pensamiento racional y su articulación con la experiencia religiosa, así como también la restitución de la riqueza de textos clásicos como los de Hegel, por ejemplo, y también hay que señalar que su filosofía de la religión es una disciplina que Ferrara asume en toda su amplitud. La filosofía de la religión es una rama filosófica que examina críticamente las cuestiones relacionadas con la religión, como, por ejemplo, la existencia de Dios, la naturaleza de lo sagrado, el sentido de la fe y su relación con la razón y la cultura humana. A diferencia de una teología confesional, la filosofía de la religión pretende, en realidad, abordar estos temas desde la reflexión racional sin adoptar necesariamente una postura dogmática. Ferrara asume esta disciplina como un diálogo entre la experiencia religiosa y el pensamiento racional, donde la razón no se opone a la fe, sino que busca comprenderla desde sus presupuestos más profundos. Para él, la religión no es simplemente un conjunto de doctrinas o de prácticas, sino un fenómeno histórico-existencial que en realidad interpela al ser humano en su totalidad. Esto obliga a la filosofía a no quedarse en análisis abstractos, superficiales, sino a confrontar la complejidad ontológica y simbólica de la experiencia religiosa. De esta forma, él también analiza el misterio de Dios, que es el punto de partida y el objetivo de una gran parte de sus planteamientos. Un rasgo distintivo del pensamiento de Ferrara es su insistencia en el misterio de Dios como eje central de la filosofía de la religión. En la tradición clásica, especialmente si pensamos en el pensamiento cristiano, el término misterio hace referencia a la presencia de algo que supera la comprensión inmediata, pero que puede ser pensado y articulado desde la razón en diálogo con la fe. En su investigación sobre el pensar teocéntrico y trinitario, Ferrara pone de manifiesto que el misterio no es algo que deba ser evitado por la filosofía, sino al contrario, asumido como una tarea que la razón puede abordar reflexivamente. Además, Ferrara sostiene que la razón no puede reducir el misterio a simples fórmulas o representaciones, ni puede eliminarlo tampoco mediante abstracciones puras. Más bien, la razón debe aprender a enfrentarse con el misterio en su complejidad, reconociendo que la comprensión de Dios exige tanto la disciplina filosófica como la apertura a la experiencia religiosa auténtica. En este orden de cosas, hay que señalar que este énfasis en el misterio se vincula con una visión ampliada de la metafísica. No se trata solo de estudiar lo que existe y sus causas últimas de manera abstracta, sino también de explorar cómo el ser mismo, incluido el ser del ser humano, se vincula con lo absoluto, es decir, con aquello que está más allá de toda limitación finita. También Ferrara, como intérprete de Hegel, considera que las lecciones sobre la filosofía de la religión son realmente una referencia incuestionable. Una de las aportaciones más destacadas de Ferrara consiste precisamente en su labor editorial y crítica sobre las lecciones sobre filosofía de la religión de Hegel, que constituyen la exposición, de hecho, más sistemática y desarrollada del pensamiento hegeliano acerca de la religión. Estas lecciones, impartidas por Hegel en Berlín entre 1821 y 1831, fueron recopiladas y editadas después de su muerte por discípulos suyos y han llegado a nosotros a través de varias ediciones. La edición en español de Ferrara, en colaboración con otros especialistas, representa un esfuerzo filológico riguroso para presentar el texto hegeliano con fidelidad y claridad. En esta obra, Hegel articula su filosofía de la religión sobre tres momentos fundamentales: el concepto de religión, representación
y culto, progresando desde formas religiosas más simples hasta llegar a la religión cristiana como religión consumada, a juicio de Hegel. En cuanto al concepto de religión, se refiere a la manera en que la religión piensa su propio objeto, Dios, lo absoluto, mediante categorías filosóficas y simbólicas. También hay que considerar la representación, que es el modo en que las ideas religiosas se expresan en imágenes y símbolos culturales e históricos. En este aspecto, el culto implica la concreción práctica de la religión en rituales, instituciones y prácticas comunitarias. Ferrara, como editor y traductor, pone también especial cuidado en que estos tres momentos no sean vistos como simples categorías académicas solamente, sino como fases vivas de la reflexión religiosa que Hegel desea mostrar como parte de un proceso de autorreconocimiento de la razón. También para Hegel la religión cristiana ocupa un lugar central porque representa en su sistema especulativo la síntesis más elevada de la relación entre espíritu humano y espíritu absoluto, es decir, es la forma en que la razón logra comprenderse a sí misma en su relación con lo divino. Esta lectura transforma la comprensión tradicional de la religión como algo separado del pensamiento racional y la sitúa como un momento esencial en el desarrollo del espíritu. De esta forma, se puede decir que hay una articulación de la fe y la razón, tal como considera Ferrara. Si bien Ferrara no es un filósofo sistemático como Hegel, su obra gira en torno a un tema similar, la articulación de fe y razón sin reducir una a la otra ni confinarlas en ámbitos separados. Por un lado, la fe ofrece contenidos, experiencias y también simbolismos que realmente no son solamente empíricos. Y por otro lado, la razón filosófica busca formular, analizar y comprender estos contenidos de manera conceptual. En este aspecto, la originalidad de Ferrara está en su insistencia en que esta articulación no puede hacerse con posturas antagónicas, razón versus fe, sino mediante una hermenéutica crítica que reconozca la historicidad del pensamiento y de la religión, por supuesto también, la influencia de la tradición y el papel que juegan símbolos y lenguaje en la formación del sentido religioso. Su trabajo sobre Hegel, por ejemplo, demuestra que la filosofía de la religión no debe concebirse como un accesorio de la teología ni como una disciplina puramente abstracta. En la lectura hegeliana y en la interpretación de Ferrara, la religión es pensada como un modo de conocimiento especulativo en el que los conceptos filosóficos dialogan con las formas culturales y simbólicas de la religiosidad humana. También hay que valorar el diálogo con la tradición filosófica y teológica. Ferrara también se inserta en una tradición más amplia de diálogo entre filosofía y teología. Su análisis del misterio de Dios recuerda a grandes pensadores como por ejemplo San Agustín, Tomás de Aquino o incluso corrientes más modernas que intentan comprender cómo la finitud humana puede acercarse a lo infinito sin renunciar a la racionalidad. Para Ferrara, esta tarea requiere un equilibrio delicado entre metafísica entendida como pensamiento sobre las condiciones últimas del ser y hermenéutica entendida como interpretación contextual de textos, símbolos y experiencias. La filosofía, en este sentido, debe ser crítica pero no hostil a la fe. Debe explorar categorías como Dios, espíritu, absoluto, revelación, comunidad y culto desde la racionalidad conceptual, aunque siempre reconociendo que esos términos encierran una profundidad que va más allá de la simple lógica formal. Hegel y Ferrara. La figura religiosa, la comunidad y la idea. La idea se refiere a la formulación conceptual de lo absoluto, un intento por parte de la filosofía de captar la totalidad de la realidad. En este sentido, la comunidad destaca la dimensión social y espiritual que une al individuo con un sentido de trascendencia compartido. Y en cuanto a la figura religiosa, implica que ciertas formas y simbolismos concretos, por ejemplo, mitos, ritos, iconografías, etc., son expresiones de verdades profundas que merecen ser interpretadas filosóficamente.
Ferrara explora cómo estas tres vías pueden ofrecer un acceso más completo a la filosofía de la religión hegeliana, no reduciendo todo a la abstracción conceptual ni quedándose en lo simplemente sociocultural. En este aspecto también hay que considerar sus aplicaciones y relevancia contemporánea. La filosofía de Ricardo Ferrara tiene un impacto más amplio que el campo académico. Ofrece herramientas interpretativas para comprender el lugar de la religión en la era moderna y posmoderna en la que vivimos actualmente, donde muchas veces se ha percibido una ruptura entre fe y razón. Su defensa de una relación dialógica, más que confrontativa, entre ambas invita también a repensar cómo la fe puede ser entendida críticamente sin perder profundidad y cómo la razón puede sostener una apertura a lo trascendente sin renegar del rigor o sin olvidar el rigor. Además, su lectura de Hegel contribuye a rescatar la dimensión espiritual y teológica de un autor a menudo malinterpretado como puramente racionalista o secular. Para Hegel, así como para Ferrara, en su interpretación, la religión no es una simple superstición ni una etapa preliminar al pensamiento, sino una forma legítima en la que el espíritu intenta comprender al espíritu, o la razón al espíritu, si queremos decirlo así también. El enfoque hegeliano del cristianismo y la labor de Ferrara. Ricardo Ferrara, como editor crítico de las lecciones sobre filosofía de la religión de Hegel, una de las fuentes principales para entender la visión de Hegel sobre la religión y específicamente sobre el cristianismo, ofrece un marco interpretativo riguroso para comprender cómo Hegel integra el cristianismo dentro de su sistema filosófico. La edición de Ferrara presenta el análisis hegeliano sobre la religión desde una perspectiva especulativa. La religión no es una simple fe tradicional, sino una forma de conciencia del absoluto en términos históricos y también simbólicos. La obra de Hegel, además, se estructura en torno a tres momentos que ordenan el desarrollo de las religiones humanas: concepto, representación y culto. A través de estos momentos, Hegel explora cómo la religión expresa la verdad del espíritu absoluto en diferentes formas históricas, culminando en el cristianismo como la religión consumada. En su labor editorial, Ferrara destaca que para Hegel el cristianismo no es una religión histórica más, sino que posee una función filosófica y especulativa dentro del sistema general de la razón. Y esto es algo claramente esencial, fundamental. En cuanto a su libro sobre la vida de Jesús, este libro de Hegel, aunque Hegel nunca desarrolló sistemáticamente una biografía de Jesús en sus lecciones, en uno de sus escritos más tempranos, La vida de Jesús, de 1795, ofrece una aproximación filosófica a la figura histórica de Cristo. Este texto, publicado póstumamente, muestra a un joven Hegel profundamente influido por el contexto postkantiano y por la obra La religión dentro de los límites de la mera razón de Kant. Y en este ensayo Jesús es presentado no tanto en términos teológicos, dogmáticos, sino más bien en términos conceptuales. Es una figura que encarna una liberación moral y filosófica del individuo frente a las formas religiosas tradicionales. Y en este sentido, según esta lectura, que es la correcta a mi juicio también, Jesús representa una revelación del principio ético universal contra la religiosidad positiva, entendida como sistema dogmático o histórico de normas. Los milagros, lejos de ser hechos sobrenaturales, son interpretados como metáforas filosóficas que expresan enseñanzas éticas y espirituales. Por ejemplo, el grito de Jesús en la cruz, ¿por qué me has abandonado?, se interpreta como un reconocimiento del problema del mal y la alienación humana, entendido como separación entre lo particular y lo universal. Además, también Ferrara, al presentar y contextualizar esta obra temprana en el marco de la filosofía hegeliana de la religión, ayuda a situarla no como un documento escindido de la filosofía de la religión posterior, desarrollada por Hegel, sino como una trayectoria hacia la comprensión de Cristo como mediador entre lo finito y lo absoluto. Esto es importante porque prepara al lector para entender la prolongación de estas intuiciones en las lecciones sobre filosofía de la religión.
donde Hegel aborda de forma más sistemática la figura de Cristo dentro del desarrollo de la religión como totalidad histórica y filosófica a la vez. Además, también hay que analizar el cristianismo como religión consumada, tal como lo contempla el propio Hegel. En las lecciones sobre filosofía de la religión, Hegel presenta una tipología de religiones en la historia humana, partiendo de formas naturales o primitivas y ascendiendo hasta las religiones del espíritu más desarrolladas. Este recorrido culmina en el cristianismo, que Hegel presenta como la religión consumada o absoluta, aquella que mejor expresa la verdad del espíritu en términos de reconciliación entre lo divino y lo humano. Para Hegel, el cristianismo contiene doctrinas clave como la Trinidad, por ejemplo, la encarnación, la redención en Cristo, que pueden reinterpretarse filosóficamente como expresiones de la autorreflexión del espíritu absoluto. Según este esquema, el sentido de la Trinidad refleja la unidad-diferenciación, unidad del espíritu, el Padre simboliza la unidad universal, el Hijo la mediación entre la finitud humana y el Espíritu Santo, la unidad reconciliada de ambos. Aquí Ferrara subraya en sus ediciones que la lectura hegeliana no corresponde a un dogma teológico convencional, sino a una reinterpretación filosófica de los símbolos cristianos. Ferrara aclara que la función de Hegel no es negar el valor religioso tradicional, sino traducir ese valor a un lenguaje conceptual, manteniendo el sentido profundo de las doctrinas sin confinarlas a una autoridad exclusivamente confesional. De esta manera, la encarnación, otro dogma cristiano clave, es entendida por Hegel como la expresión de que lo absoluto no permanece ajeno a lo finito, sino que se hace accesible a través de la historia y la experiencia humana. Cristo entonces es símbolo de la conciliación, se podría decir, entre lo eterno y lo temporal. Dios se hace hombre para mostrar que la finitud humana no es una barrera infranqueable para la autoconciencia del espíritu. Ferrara resalta también que en Hegel esta idea no se limita a un hecho histórico aislado, sino que se inserta dentro de un proceso especulativo de reconciliación entre sujeto y absoluto, razón y fe. De esta forma, se puede decir que los análisis sobre la filosofía de la religión de Hegel son, diríamos, aprovechables en la actualidad también. Hegel también analiza cómo el cristianismo aborda el problema de la alienación humana, la separación entre el individuo finito y la totalidad de la realidad, señalando que las prácticas y símbolos cristianos, como la Eucaristía o el culto comunitario, están orientados a expresar la reconciliación del individuo con el espíritu absoluto. El culto, en este sentido, no es visto como ritual vacío, sino como forma histórica y simbólica del reconocimiento de la unidad entre lo finito y lo infinito. Ferrara también, en su trabajo editorial, enfatiza que Hegel no reduce estos símbolos a simples abstracciones, sino que los sitúa en un marco dialéctico donde cada figura religiosa es expresión de un modo particular del espíritu, intentando autorrealizarse en la historia. El cristianismo, como religión consumada, es por tanto la culminación de este proceso, no porque sea superior en un sentido teológico dogmático, sino porque su estructura simbólica encarna o representa la autorreflexión del espíritu en la historia humana. La comunidad cristiana, la Iglesia, en sentido amplio, adquiere para Hegel una dimensión filosófica. No es simplemente un grupo de creyentes, sino la manifestación social del espíritu reconciliado consigo mismo. Ferrara aclara que esta noción de comunidad no es una exaltación dogmática de instituciones humanas, sino una categoría filosófica que expresa cómo la libertad individual se concreta en formas sociales que reconocen la unidad común del espíritu humano. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.